¿Qué tal, queridos amigos? Y se viene el lanzamiento del Apple Watch en su 10º aniversario. Y como es obvio, aquí en La Manzana Mordida vamos a analizar todo a fondo, como desde hace un año, porque el 21 de agosto del 2023 comenzábamos a analizar este fuerte rumor de un lanzamiento especial para el 2024, y finalmente ya sabemos que en septiembre de este año, cumpliendo el 10º septiembre desde el momento en el que Tim Cook levantaba su brazo y decía: les presento el Apple Watch, un producto que en sus inicios no fue muy bueno, pero que sí representó el primer elemento completo que lanzó en la administración Tim después de que Steve ya no fue el CEO de Apple. Tengan en cuenta que el segundo producto oficialmente serían las Vision Pro, y a ver, si comparamos ambos lanzamientos, el inicio del Apple Watch fue muy turbulento y finalmente se convirtió en el producto, es decir, en el watch, no el smartwatch, el watch más vendido del planeta. Ahora se conmemora su 10º aniversario y tenemos que tener en cuenta como contexto, como referencia, que cuando se cumplió el 10º aniversario del lanzamiento del iPhone, hicieron un cambio total en su diseño. De hecho, el más grande de la historia desde el momento en el que lo presentaron. A ver, en el 10º aniversario del iPhone presentaron el iPhone X, una edición específica en la cual se cambiaba, mira, por ejemplo, la pantalla introduciendo el notch, se eliminaba el Touch ID y en ese notch incorporaban el Face ID, y para evitar la situación de que ya no tenía botón físico, le incorporaban todo un nuevo entorno de interacción que eran los gestos. Así que ese momento tan clave en la historia del iPhone podría repetirse en la historia del Apple Watch este mismo año, este mismo septiembre, en conjunto con el posible lanzamiento de un Apple Watch Ultra de tercera generación, recordando como punto fundamental que el Watch Ultra fue lanzado hace 2 años, en 2022, como un producto nuevo que se incorporaba en la línea, un producto orientado a trekking, aventura, con un diseño absolutamente distinto y características de hardware diferentes. Por lo tanto, si se cumplen los rumores del Apple Watch Series 10 llamado Apple Watch X, sería casi el momento clave en la historia de la edición del Apple Watch. Ahora bien, específicamente sobre el Apple Watch X existen, mira, un montón de rumores, patentes, posibles filtraciones, algunas cuestiones relacionadas a características que podrían incorporarse en esta versión. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer un resumen con todo lo que hay a lo largo de estos casi 12 meses de rumores, filtraciones y además, un punto importante, confirmaciones de patentes que le han otorgado eventualmente a Apple relacionadas con implementaciones que son directamente orientadas a productos como un Apple Watch. Por lo tanto, en esa materia, y sabiendo que estos últimos días hubo algunos rumores que entrarían en conflicto con otros, los vamos a analizar todos. Comenzando por watchOS 11. El lanzamiento fue evidentemente en el evento de desarrolladores, al igual que iOS 18 y el resto de los productos, pero como todos los años incorporan algunas características extra en base al hardware que presentan, existe la posibilidad de que se complemente watchOS 11 con funciones que se incorporarán al momento de lanzar el hardware del Apple Watch X. Entonces todavía nos guardamos esa posibilidad de sorprendernos con alguna cuestión extra en materia de hardware y software, y eso requerirá posiblemente una mayor capacidad de procesamiento. Por lo tanto, esperamos que el S10, es decir, el silicon específico del Apple Watch para este año, para la generación especial, obtenga mejoras en materia de performance. Por un lado, sí, lanzaron Apple Intelligence y algunos de los requerimientos específicos van a indicar el piso, el mínimo nivel por el cual se va a definir la capacidad de procesamiento. Imagínate lo que sería poder interactuar con todo el motor de Apple Intelligence directamente en tu muñeca. Sería como el sueño concreto. Eso lo vamos a analizar en otras de las filtraciones. Pasando al complemento, un mejor silicon va a requerir una optimización de la batería. Mira, existen dos posibilidades. Una, que la batería sea más grande por relación del tamaño y del diseño, y la otra, que la batería tenga o una mejor tecnología o posiblemente ese silicon la administrará con mayor eficiencia. Porque mira, la batería es una de las situaciones clave para mejorar entre todas las versiones de los Apple Watch. No puede ser que vos tengas un reloj que no alcance ni siquiera el 80% del mismo día.
en materia de la batería. Por lo tanto, en mi opinión, si me preguntan, yo creo que la batería es clave para una implementación de beneficio para sus usuarios. Pero lo que ya sabemos en watchOS 11 es la combinación con salud, teniendo en cuenta que desde el punto de vista del marketing de Apple, sí, el Apple Watch se presenta como un elemento de fitness y salud. En esa línea, la app de Vitals ha sido esencial en toda esta etapa. Por un lado, el entrenamiento, que a partir de los análisis de múltiples variables en simultáneo te puede indicar cuánto podés hacer de entrenamiento en materia de moderado, avanzado o extremo. Pero volviendo a Vitals, es una combinación de 5 variables con un motor de inteligencia que va a poder medir ritmo cardíaco, respiración, temperatura, oxigenación y sueño. Incluso algunos de los rumores hablan de un detector potencialmente de apnea, y algunos de los rumores más interesantes hablan de un sensor de presión sanguínea, es decir, un tensiómetro que dinámicamente pueda medir la máxima y la mínima de tu presión, pero también otros rumores, tal vez con un menor índice de probabilidad en este lanzamiento, un sistema de medición de azúcar. No te digo a nivel de medición de glucosa específica para personas que tienen diabetes del tipo A, por ejemplo, sino tal vez algún tipo de variación de los niveles de azúcar en base a las ingestas que hayas tenido. Esto es muy importante porque toda esa combinación junto con el motor de Vitals podría reforzar los datos para darte una mejor información. Ese punto se encuentra en una línea borrosa porque muchos de los rumores indican que esas son las funciones que tendría un potencial Apple Ring, que lo analizamos acá en La Manzana Mordida, y que sería un anillo que mide los datos vitales. Pero como luego presentaron Vitals en el watchOS 11 para el Apple Watch, bueno, muchas personas pensaron que tal vez era una fusión de información, pero evidentemente la salud, el entrenamiento, el fitness, el tracking son esenciales para la estrategia del Apple Watch. En materia de diseño, un montón de rumores. Mira, hay rumores que entran en conflicto entre sí, sin embargo, todos los rumores están de acuerdo de que posiblemente este año se amplíen las escalas de relación de tamaño de pantalla, incluso tamaño de cuerpo, pasando, por ejemplo, en los modelos de 41 a 45 milímetros y los modelos de 45 a 49 milímetros. Es decir, una ampliación del tamaño del cuerpo de los Apple Watch. Recuerden, no para la serie SE, sino para la serie que sería la que continúa la series 9, es decir, la series 10 o series X. Este diseño nuevo podría tener algunas vertientes, como por ejemplo paneles OLED, pero algunos de los rumores indican que habría un puente de fusión entre el diseño del Apple Watch Ultra, es decir, con un formato más plano en su pantalla y con los bordes protegidos, mucho más rectangular, que evitaría el botón complementario y la protección de la corona, es decir, tal vez podríamos decir un aspecto mucho más urbano del Apple Watch Ultra en este Series 10. Esto está avalado por el tamaño ampliado. Sin embargo, esta misma semana un rumor de 91 Mobiles mostraba un render en CAD de lo que sería la filtración, la última filtración posible del Apple Watch X, y tendría un diseño continuista con las mismas hendiduras para las correas. Sin embargo, también indica una ampliación de la pantalla, en este caso de 2 milímetros en todos los modelos. A ver, todos los rumores están en la misma línea, va a ser apenas más grande o bastante más grande con un nuevo diseño. Este segundo rumor indicaría un diseño continuista en relación a los últimos años, pero el rumor que venía cobrando mucha más fuerza durante los últimos meses era que tendría un cambio muy grande en el cuerpo. A ver, por un lado evitarían las hendiduras donde actualmente se hunden las correas para reemplazarse por soportes magnéticos, lo que se llaman Smart Bands, y estas bandas, estas correas nuevas que vincularían con posibles expansiones de batería, con posibles sensores nuevos, abriendo una gran cantidad de combinaciones para mejorar la experiencia. Claro que esto haría que muchos usuarios se enfaden porque ya no serían compatibles sus correas tradicionales. Sin embargo, estas nuevas correas, que podrían desde extender la batería, como te decía, hasta incorporar funciones como cámaras. Existen algunas correas de terceras partes que ya tienen cámaras, y vos pensá esto. En combinación con el Silicon S10 y con Apple Intelligence, teniendo la cámara y la posibilidad de interactuar
con un motor de inteligencia directamente acá, sería potencialmente una de las mayores revoluciones y sería compatible con un lanzamiento X de 10º aniversario. Sobre el precio, aparentemente los rumores parecen indicar que mantendrían la versión pequeña $399, te estoy dando los precios en dólares para el mercado de los Estados Unidos, porque algunas regulaciones podrían variar y las estrategias internacionales de los últimos años mostraron un dumping de precios para mantener el precio en los Estados Unidos, incrementando precios en otros mercados. Por lo tanto, para el tamaño pequeño $399 y para el tamaño grande $429. Ya veremos cuánto cuesta en Europa o en otros segmentos de mercado totalmente diferentes donde además se aplican impuestos diferentes. Pero pensemos esto, hasta ahora la estrategia del Apple Watch desde su lanzamiento siempre ha sido presentado como un producto de salud, fitness y tracking. Un producto pensado para tu calidad de vida, mejorar tu respiración, tu concentración, mindfulness. Está orientado más como un complemento para tu calidad de vida. Pero aparentemente desde el lanzamiento de este Apple Intelligence 2024 posiblemente también sea un compañero de inteligencia artificial que desafortunadamente Siri desde su lanzamiento no ha logrado ocupar, pero todo ha cambiado desde el evento de desarrolladores de junio, así que ya nos enteraremos. ¿Y dónde va a ser? Acá, en La Manzana Mordida, por supuesto, así que espero que si te gustó nos des un like, consideres suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus. Tenemos, mira, te digo, regalos increíbles porque estamos hablando del Apple Watch, el mejor que hay en este momento, el Series 9, puede ser tuyo. Además tenemos cursos, un grupo de Telegram para todas tus dudas, un podcast dedicado y todos estos episodios porque ya sabes, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Te dejo, mirá, fíjate, seguí con nosotros. Chau, chau.